Bienvenidos a la primera semana de Timba versus Timba Financiera. Vamos a pasar rápidamente a una actualización en cuanto a los costos. Kini 6 pasó a costar 50 pesos y el Loto 40. Por lo tanto nos cambia el costo total por estas 52 semanas de experiencia, llegando a 11.000 pesos. Como es la primera semana, me pareció justo aplicar este aumento al precio fijo y a la cuenta del broker. Ahora vamos a pasar a ver un poco más de cómo está compuesto el mercado bursátil argentino. Uno de los principales organismos es la Comisión Nacional de Valores. Es el organismo de control y supervisión que depende del Ministerio de Economía. Esta es dirigido por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo, autoriza la oferta pública y fija los requisitos para que esa autorización siga vigente. Es decir, autoriza a las empresas a que empiecen a cotizar en la bolsa. También autoriza la constitución de los fondos comunes de inversión, algo de lo que vamos a hablar en otro video mucho más adelante, y también controla la actividad de los mercados de futuros y de opciones. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires es una asociación sin fines de lucro que administra un centro de cotización de productos, monedas, acciones y bonos. Autoriza, cancela y suspende la cotización de valores negociables según su reglamento y establece los requisitos que deben cumplirse para cotizar dichos valores negociables. A su vez dicta las normas necesarias para asegurar la veracidad de los balances y demás documentos que deben presentar las sociedades que cotizan. Las sociedades trimestral y anualmente presentan balances, en los cuales informan sus ingresos, sus egresos y su balance comercial. Más adelante, en marzo, creo que es la próxima fecha de presentación, vamos a ver cómo son dichos balances. El mercado de valores de Buenos Aires es una entidad autorregulada que se encarga de la concertación, liquidación y compensación de los valores negociables que cotizan en el BCBA. Vigila y garantiza las transacciones realizadas por las sociedades de bolsa. Actúa como contraparte de las operaciones cursadas, ¿sí? Actúa como si fuera una especie de garantía. Cuando un intermediario compra un valor negociable, primero se lo paga al Merval y quien está vendiendo dicho valor negociable se lo da al Merval. Si alguno de los dos intermediarios no pudiera cumplir su obligación, ya sea de pago o de entrega del valor negociable, el Merval asume esa obligación para que se pueda liquidar la operación en tiempo y forma. Cabe recalcar que el Merval actúa como garante pero solamente para los intermediarios, o sea, los brokers. No garantiza que el broker vaya a mí a darme el dinero o la acción. Cuando uno habla del Merval, por lo general lo que a uno le viene a la mente es el índice Merval. ¿Pero qué es un índice? Es una medida estadística que expresa el rendimiento de un mercado en un periodo de tiempo en base a los instrumentos que lo conforman. Cuando uno ve en los medios que al final del día el Merval terminó al alza, significa que la mayoría de las acciones que lo conforman tuvieron un rendimiento al alza. No necesariamente todas, sino la mayoría. Por eso es una medida estadística. Lo mismo sucede a la baja. Cuando cae el Merval, muchas de las empresas que lo conforman, o todas, pueden caer, pero no todas necesariamente. Muchas veces se da que caen varias y alguna que otra opera al alza. Las acciones que lo conforman se seleccionan en base a su participación en el volumen total negociado y en el total de las operaciones de los últimos 6 meses. Tienen que registrar operaciones en el 80% de la rueda del semestre. Es decir, que para formar parte del Merval, una empresa tiene que operar prácticamente todos los días durante 6 meses y a su vez con un buen volumen. Trimestralmente se evalúa en base a esto todas las empresas que están en el Merval y se sacan o se agregan empresas. Este último 28 de diciembre, la empresa Metrogas fue retirada del panel líder. A nosotros lo que nos importa como inversores básicamente es que se divide en panel líder, panel general y que es una medida estadística de hacia dónde van las empresas en general. Vamos a ver ahora qué es esto de panel líder y panel general. Bien, acá en la página de Bima encontramos lo que es panel líderes y panel general. En el panel líder actualmente hay 20 acciones, ¿sí? Entre las que están Aluar, Petrobras, Banco Macro y un montón más. Y lo que nos importa a nosotros ver acá es el volumen nominal, ¿sí? Qué cantidad de acciones se movieron el último día, que fue el viernes 4.
¿sí? 500.000, 200.000, 3 millones de acciones. ¿Sí? Bastante movimiento, lo que decía las condiciones para normal, mucho volumen en cuanto al total de lo que se movió. Y en el panel general vamos a ver que hay muchos más papeles, muchas más empresas, con movimientos que por ahí no son tan representativos, 20.000, 5.000, ¿sí? Hay un ejemplo muy claro de algo que suele pasar, que es, por ejemplo, Habana. Tiene un movimiento intradiario de 8,93%, que esto un inversor inexperto lo ve como una gran oportunidad. O sea, vemos que Habana es una empresa que ha movido mucho en un solo día, pero cuando vamos al volumen vemos que en realidad movió 385 acciones por un total de 23.000 pesos aproximadamente. Es una trampa en la que solemos caer todos cuando somos nuevos en esto. ¿Sí? Por eso, por lo general, trato de evitar lo que son las acciones del panel general. Vamos a empezar con lo que fue nuestro primer movimiento bursátil del año en Central Puerto. ¿Sí? Estamos en la página de Investing, vamos a la parte de gráfico técnico. Y acá vamos a maximizar el gráfico cuando aparezca. Ahí está. Bien, maximizamos el gráfico. Vamos a cambiar acá la opción. En vez de verlo como áreas y como montañas, que se vean como velas japonesas. Vamos a entrar en detalle en lo que son las velas japonesas. Lo que importa acá es lo que vimos el día 2. ¿Sí? Que fue acá el 2. Bien. Nos vamos a basar principalmente en lo que es el price action. No vamos a usar indicadores esta vez. Vamos a ver que en este precio, ¿sí? Hay una resistencia. ¿Qué significa una resistencia? El precio subió, bajó, llegó hasta este valor antes, ¿sí? Bajó mucho, llegó hasta este valor y acá empezó a subir. Esto queda demarcado como una resistencia, es decir, un precio a partir del cual la acción empieza a rebotar. Nuevamente subió hasta un valor mucho inferior al anterior, ¿sí? Subió hasta este precio y lo vamos a marcar como una resistencia, es decir, el precio tope que alcanzó en este movimiento. Entonces vemos que volvió a bajar y llegó nuevamente hasta este valor. ¿Sí? Nosotros vimos esto, entonces sabemos que este es el mínimo y lo máximo que puede llegar en este movimiento sería hasta esta resistencia o tal vez hasta una resistencia anterior como sería esta. El día 2 vimos esta posibilidad de que teníamos un buen margen de ganancia hasta acá. Tomamos posición poniendo un stop loss y un objetivo de ganancia que vamos a ver en el Excel próximamente. Pero ¿qué pasó? El día 3 hubo una caída del mercado y nosotros, ejecutando nuestro stop loss, salimos de esta posición con una pérdida. Vamos a lo que pasó el día viernes. Como les dije anteriormente, ¿sí? Casi todas las acciones cayeron el día 3, excepto Ternium. Vamos a ver el gráfico de Ternium. Y acá vemos, ¿sí? Nuevamente ponemos las japonesas, que también el mismo día en que empezó a rebotar Central Puerto, Ternium empezó a acompañar ese movimiento. Con la diferencia de que el retroceso lo tuvo el día 28. Entonces el día 2 y el día 3, cuando todos cayeron, Ternium fue para arriba. Viendo esto y marcando nuestro límite, ¿sí? Sabemos que este es el límite inferior, el soporte, donde empieza a rebotar y buscamos algún valor en el que nos sintiéramos cómodos, donde hubiera una resistencia, que es acá en los 15.2 casi. Con eso en mente tomamos posición el día 4 a un precio de 14, ¿sí? Ni bien abrió acá, y vimos que hizo un crecimiento de aproximadamente un 5% en un solo día. La verdad que un movimiento de un 5% en un solo día es bastante bueno, ¿sí? Podríamos esperar a ver hasta dónde llega, pero también existe la posibilidad de que haya un retroceso, ¿sí? Por lo general, cuando una acción sube mucho, es normal que tenga un pequeño retroceso
conocido como toma de ganancias, ¿sí? Puede retroceder y después puede seguir al alza. No quise arriesgarme a ese retroceso y decidí vender en el mismo día. Entonces tuvimos un crecimiento del 5% en un movimiento intradiario. Acá estamos con la planilla que he creado para llevar un control de los movimientos bursátiles y también de las apuestas. Siempre es importante a la hora de invertir en la bolsa o en cualquier otro valor negociable tener una especie de cuaderno o llevar un registro. Eso es lo más importante siempre, para poder ver en qué nos equivocamos, en qué acertamos y a su vez llevar un control de las ganancias, ¿sí? Empezamos con el CEPU el día 2, compramos a un valor inicial de 35.15. Los montos que estoy manejando en base a la inversión inicial son de movimientos de 3.000 pesos aproximadamente, ¿sí? El monto inicial ya cuenta en su valor la comisión del broker. El objetivo que habíamos fijado en 37 a 40, aproximadamente un movimiento de un 6% y un stop loss en 34 del 3%, ¿sí? O sea, si yo perdía manejando este stop loss iba a perder un 3%, si yo ganaba un 6%, ¿sí? Tenemos una relación de 2 a 1, ¿sí? La ganancia es mucho mayor a la pérdida. Por desgracia el día 3 no nos acompañó, terminamos cerrando a 33.55, por debajo de los 34, ¿sí? Un monto final de 2.800 inferior. También está incluido el precio del broker, terminamos con 165 pesos a la baja aproximadamente. El día 4, como les comenté, Ternium a 14 lo compramos al precio de apertura. La cantidad fue por 2.948, con el objetivo en 15,2, un 8%, y terminamos cerrando un 5 más o menos, así que no estuvo tan alejado. Nuevamente el stop loss está más cercano a 13,7, un 2%. Vendimos a 14,7, el precio de la máxima del día casi. Creo que el máximo fue 14,8, pero bueno, no lo pude agarrar. Lo vi a 14,7, me pareció un buen precio, terminé vendiendo. Descubrí que mi broker, al hacer movimiento intradiario, me cobra menos comisión en la compra y la venta de un mismo papel. Entonces terminamos, en vez de en un 5, en un 4,4, ¿sí? Un 1% se lo lleva siempre el broker en este movimiento, ¿sí? La pérdida fue de 4,5, pero le agregamos el 1% del broker. Y acá el movimiento fue del 5, pero le restamos el 0,6 del broker. Básicamente terminamos en una diferencia de 36 pesos. Bien, acá tenemos el plazo fijo con el monto inicial de 9.500. ¿Sí? Esto fue a primera hora de la mañana, así que no sabía de los aumentos. ¿Sí? Y obtuvimos una ganancia del 3,14%. Para el próximo mes ya está calculado con el nuevo presupuesto en base a la ganancia. Y vamos a esperar hasta febrero y vamos a ver en cuánto se mantiene la tasa. El loto, sorteo el día 3 y el día 5. Acá encuentran los números que jugamos con el jackpot. Son los mismos que vamos a mantener a lo largo de todo el año. Vemos que el día 3 no hubo ningún número que acertáramos. Los números acertados están en verde, como acá abajo, el día 5. Por lo pronto con el loto no hemos ganado nada, tenemos 80 pesos a la baja. Bien, ya para finalizar nos queda el telequino, en el cual tampoco los números, porque de 25 números hay que acertar 15, no elegimos los números, así que no nos sirve como información. Simplemente no hemos ganado nada. En cuanto al Kenny 6, si bien hemos acertado varios números en distintas jugadas, para el premio extra, que es una jugada en la que se suman los números de todas las jugadas anteriores, nos faltó solamente uno para ganar este premio extra, que hubieran sido unos 1.400 pesos. En el sorteo del domingo, solamente un solo número en 2 jugadas, por lo cual no hemos ganado nada y tenemos una ganancia, más bien pérdida, de 100 pesos. Eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Hasta luego.